¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este curso de ecuaciones diferenciales de primer orden. El contenido de esta materia va a ser las ecuaciones diferenciales separables, homogéneas, lineal de Bernoulli y exacta, y también otras que no se lo ven muy comúnmente. Los libros para los ejercicios, los que se presenta ahí. Me gustan estos libros porque tienen respuestas a los ejercicios que están planteando. Bueno, el libro de ecuaciones diferenciales de SIL tiene solo respuestas a los números impares. Sí, de a los ejercicios impares, entonces, pero igualmente tiene gran cantidad, entonces de ahí voy a sacar los ejercicios que voy a resolver en este curso. ¿A quién va dirigido este curso? Es a los estudiantes de ingenierías que toman esta materia, que es, por ejemplo, ingeniería electrónica, mecánica, civil, química, agroindustrial y bueno, alguna otra que me estoy olvidando. Sí, este curso es de solución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Solamente solución, demostraciones, nada de ello. Simplemente voy a poner el ejercicio y voy a mostrar cómo se resuelve, ¿sí? Es porque, bueno, usualmente, bueno, si ustedes están aquí es porque quieren aprender, digamos, a resolver los ejercicios, ¿sí? Porque quisiera dar un aporte a los chicos que están estudiando estas materias que a veces no le entienden mucho al profesor, ¿sí? O a veces el profesor es muy teórico. Y bueno, por lo general lo que se toman en evaluaciones, en deberes, eh, simplemente después de haberles dado a ustedes la materia, les dicen, bueno, resuelva esta cantidad de ejercicios. Y si ustedes no lo están entendiendo, mi idea es tratar de ayudar a estas personas, ¿sí? También. Entonces, ese sería, bueno, digamos, el enfoque de este curso. Solución de ejercicios, nada más. Yo simplemente voy a colocar la técnica que hay que aplicar y vamos a resolver ejercicios de ecuaciones diferenciales de primer orden. Sí, más adelante voy a sacar otra lista de reproducción en donde veremos de segundo orden, de orden superior, aplicando Laplace y, bueno, las otras técnicas para los otros tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Listo, esa como una pequeña presentación, ¿sí? Ahora yo lo que quisiera es mostrarles en este pequeño curso, digamos, en este pequeño video introductorio, algunos detalles que yo creo que son importantes decirlo en el primer video, como los conocimientos previos que ustedes deberían tener o deberían dominar algunas cosas, como por ejemplo el álgebra. Sí, ustedes deberían dominar, claro que en el álgebra hay muchos temas, sí, son muchos temas que se ven en el colegio y todo ello, pero principalmente aquí se utilizan las propiedades de los logaritmos y de la potenciación. Sí, entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿A qué me refiero? Y yo voy a escribir por acá. Sí, por ejemplo, para las propiedades de los logaritmos se utiliza bastante, digamos, esta propiedad, que yo tengo tres, digamos, logaritmo de x. Sí, esto es lo mismo que decir logaritmo natural de x al cubo. Sí, es decir, lo que estaba multiplicando al logaritmo, yo podría pasar como un exponente al argumento de lo que tenía dentro del logaritmo natural. Sí, esa es una de las propiedades. Sí, por ejemplo, para las propiedades de la potenciación, nosotros vamos a utilizar bastante, por ejemplo, si yo tengo 1/x, esto es lo mismo que x elevado al exponente menos 1. Sí, eso, por ejemplo, ¿ya? Propiedades de la trigonometría, ¿sí? Bueno, aquí sí las identidades trigonométricas, ¿no? Hay muchas identidades, pero lo que yo creería se va a utilizar más son las pitagóricas y las del ángulo mitad. Ya, bueno, como conocimientos previos de cálculo, derivadas comunes, integrales comunes y las técnicas de integración. Se supone que, bueno, si ustedes están viendo esto de ecuaciones diferenciales de primer orden, es porque ustedes ya pasaron una materia que se llama cálculo integral y cálculo diferencial. Por lo tanto, deberían tener un poquito de conocimiento de eso. Si no, bueno, yo igual voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes puedan entender los ejercicios que vamos a hacer. Ya, y también vamos a ver aquí las respuestas más comunes, ¿sí? Las respuestas más comunes para evaluar las funciones en algún punto dado. ¿A qué me refiero? Ustedes, digamos, a ver, yo voy a escribir en la parte de acá, a ver, permítame. Por ejemplo, en los logaritmos, yo debería saber que el logaritmo natural de uno es cero, ¿sí? Son detalles que yo, cuando yo tenga que evaluar la función en un punto, por lo general estas condiciones iniciales me dan para que se dé esta respuesta, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. Bueno, en logaritmos no hay muchos, pero en trigonométrica sí hay.
En trigonométrica sí hay, y eso voy a poner en la parte de acá, ¿sí? Por ejemplo, ya, yo debería saber que el seno de cero es cero, ¿sí? Esos son, digamos, como conceptos un poquito básicos, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, el seno de pi también es cero, ¿ya? Otro ejemplo, que el coseno de cero es uno, como que la tangente de pi cuartos es igual a uno también, ¿sí? Es decir, estos detalles de las funciones trigonométricas también deberían tener conocimiento y si no, bueno, aquí les estoy, digamos, como que previniendo, ¿sí? Para que si ustedes van, digamos, van a tomar este curso, deberían tener eso, ¿sí? Deberían saber esas cosas, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver. Y yo aquí que quería ayudarles con, digamos, la parte de las derivadas básicas. Sí, esto de aquí también yo recomiendo que se deberían saberlo de memoria. Si no, bueno, en algunas universidades a ustedes les permiten tener como un pequeño formulario, una hojita, y deberían tener anotado esto. Y bueno, si no les permiten, entonces deberían memorizarlo, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos yo he colocado aquí en color verde como un caso uno. Si se dan cuenta aquí, como un caso uno es la derivada de una constante. Sí, bueno, en la parte de la parte superior yo tengo la función y en la parte inferior yo tengo la derivada de esa función. Por lo tanto, si yo tengo la derivada de una constante k, la respuesta va a ser igual a cero. Y de un 8 digamos, cualquier constante que se me ocurrió en ese momento colocarlo, por ejemplo, también va a ser igual a cero. Ya, ese sería como un primer ejemplo, ¿sí? Algunos podrían decir son cosas básicas, ¿por qué me pone eso? Es porque yo ya he dado clases de esta materia en un instituto y me he dado cuenta que hay ciertos detalles como estos que se olvidan y pues deberían tenerlo claro, ¿sí? Ya, por ejemplo, bueno, aquí la derivada de x obviamente va a ser 1 y la derivada de x cuadrado va a ser 2x, es decir, yo disminuyo en un grado la potencia del valor de x y coloco, digamos, lo que estaba en el exponente lo coloco a multiplicar a la variable, ¿sí? Y bueno, redundando en esto, otra vez he hecho otro ejemplo aquí y tengo que x cubo va a ser 3x al cuadrado, ¿sí? Ya, y aquí el resto de derivadas que son, se utiliza bastante, que la derivada de e a la x es e a la x, del logaritmo natural de x, 1/x, y bueno, todo esto. Y las trigonométricas que al menos las básicas deberíamos saber, del seno, coseno y tangente, cuáles serían las respuestas al obtener una derivada. Ya. Ahora las integrales, ¿sí? Las integrales básicas que, bueno, conocidas, algunos lo llaman como integrales de tabla, también deberían tener conocimiento. Y eso es, por ejemplo, aquí la integral de un valor x es x cuadrado sobre 2. Sí, eso es bien básico, ¿verdad? Es lo primero que nos enseñan en integrales. Ya, la integral de 1/x, logaritmo natural de x, y bueno, aquí todas las que yo presento, ¿sí? No son muy utilizadas, tal vez el caso 6 7 8 9 y 10. Sin embargo, yo creería que también deberían memorizarlo, ¿sí? O tenerlo en una hojita, porque hay algunos ejercicios que, digamos, como son un poquito especiales, o a veces ejercicios que a ustedes les ponen en evaluaciones, en pruebas, en exámenes, y hay veces digamos, la dificultad está en saber esto, ¿sí? En saber esto. Así que yo sí les recomendaría, si ustedes saben estas 10 digamos, integrales básicas que yo he colocado aquí, no van a tener mucho problema. Diría que el 95% o 98% de los casos, ustedes van a necesitar esto que estoy colocando aquí. Ya, eso como recomendaciones. Y finalmente yo quería darles unos pequeños tips sobre integrales. ¿Y esto a qué me refiero? Son cosas que ustedes, digamos, si ya realizaron muchas integrales, deberían también, digamos, como que ya tener una pequeña intuición. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos acá al caso anterior, yo quiero fijarme aquí en el caso 2. Sí, yo tengo la integral de uno sobre x por dx, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a poner aquí el caso 2 que yo tengo, que es 1/x por dx, que a veces esto, a veces esto lo tengo así, ¿no? De x/x. Y esto es igual al logaritmo natural de x más una constante c. Ya, ¿cuál es el tip, digamos, aquí? Es que cuando yo derivo la parte de abajo, estoy obteniendo un resultado en la parte de arriba. Sí, ¿a qué me refiero? Si yo digo de x,
respecto a de x mismo, este es el valor de uno. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo derivé lo que estaba aquí en el denominador, la respuesta me dio lo que estaba aquí en el numerador, ¿no es cierto? Ya. Y con eso yo puedo concluir que la respuesta va a ser el logaritmo natural. Ahora yo voy a poner otro ejemplo en donde también se cumple esto. Es decir, se va a cumplir muchas veces y esto les podría ahorrar a ustedes pasos. ¿Ya? Entonces yo pondría aquí otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Ya, yo tendría, digamos, aquí digamos, el seno de x sobre el, a ver, menos seno de x y esto de x por el coseno de x, ¿sí? Ya, esto de aquí, si yo derivo el coseno de x respecto de x, me va a dar menos seno de x, ¿verdad? Por lo tanto, yo directamente podría poner aquí que la respuesta de esta integral va a ser igual al logaritmo natural de lo que está en el denominador, que es el coseno de x, ¿ya? Y esto más c. Si se dan cuenta, aquí yo ya me puedo ahorrar un paso, ya me puedo ahorrar un paso. Y sobre esto, digamos, puedo expandir la idea. Por ejemplo, si yo tengo esta integral, yo tengo la integral de x, aquí de x cuadrado de x. Ya. Claro que yo, bueno, podría aquí simplificar, ¿no es cierto? Podría simplificar. Pero a qué me voy? Pongámosle, a ver, para que no me digan que yo podría simplificar, pongámosle aquí más uno, ¿ya? Sí, más uno. Ya. Entonces, si yo tengo esto, ya, yo sé que si yo derivo la parte de abajo x cuadrado más uno esto respecto de x, la respuesta me va a dar 2x, ¿no es cierto? Me va a dar 2x. Ahora, yo en la parte de arriba tengo en mi numerador solamente x, pero, me podría, digamos, multiplicar y dividir para 2 y ya tendría lo que estoy esperando. ¿A qué me refiero? Yo puedo multiplicar y dividir para 2 y ya tendría esto. ¿Esto a qué sería igual? A la integral. Voy a pasar este 2 del numerador, lo voy a pasar en la parte de adentro, ¿no es cierto? 2x y aquí x cuadrado más uno, ¿ya? Y esto de x. Ya, listo. Entonces yo ya armé lo que estaba esperando en la parte de arriba, ¿no es cierto? Ahora sí, yo puedo decir que la respuesta de esta integral va a ser a un medio logaritmo natural de x cuadrado más uno. ¿Sí ven? Más c. Entonces, ese es uno de los tips que ustedes van a necesitar en muchos ejercicios, en muchos ejercicios. Bueno, tenía otros tips para darles, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en cada ecuación diferencial. Por ahí sí, em, digamos, nos encontramos con algún caso así que es muy típico, les voy a mencionar, sí, pero este de aquí, digamos, es el principal. Porque muchas veces yo, digamos, si me topo con alguna integral que puede ser, digamos, a simple vista un poco como que muy compleja, yo podría aplicar esto y me voy a saltar muchos pasos. Y podría equivocarme y tratar de aplicar integral por partes, integral de trigonométricas, digamos, un proceso muy largo y en evaluaciones, en pruebas, en deberes. Bueno, digamos, en evaluaciones yo no tengo mucho tiempo para poder resolver esto y debería, digamos, aplicar estas cosas para poder saltarme pasos y poder, digamos, terminar con éxito, sí, las evaluaciones de todo lo que yo tenga que hacer. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por este video. Eso es lo que quería, digamos, como presentar una pequeña introducción. Y a partir del siguiente video vamos a empezar a ver ya el primer caso de ecuaciones diferenciales de primer orden que se llaman las ecuaciones diferenciales separables. ¿Ya? Eso sería todo por este video. Muchas gracias. Ya nos vemos en el siguiente.